28 de septiembre de 1994. El número 1 del Partido Revolucionario Institucional cae acribillado en plena calle. La PGR se queda sin pistas, hasta que un croquis y el nombre de una medium llega a sus manos. Entre rituales de copal y huesos mezclados de varios cuerpos, la PGR proclama caso cerrado, solo para descubrir un montaje que dejará a todos boquiabiertos. Hoy destapamos la conspiración esotérica que sacudió al poder en México. El caso de Francisca Cetina Chávez, la Paca. Cuéntanos todo. Mana, primero, a ver, debemos saber que estamos en 1994, en el México de 1994. Ok. El Partido Revolucionario Institucional, PRI, era el partido que gobernaba. O sea, detrás estaba en el gobierno y era el más poderoso en el país. Claro. Llevaba años y años, décadas, ganando elecciones. Controlaba no solo la política en el país, también controlaba toda la narrativa social, porque lo hacía a través de los medios de comunicación, periódicos, televisión, radio. Toda la narrativa social estaba controlada desde ahí. Recuerden, hermanas, que, sobre todo las del segundo piso, no había TikTok, no había Twitter, o sea, no había internet. No había internet. O sea, así vamos a ponerlo. Para acabar pronto, ¿no? No hay tecnología. Entonces no había manera de que tú contrastaras visiones, posturas, información. O sea, no tenías información a la mano desde otro punto de vista, más que la que controlaban los medios de comunicación, que a su vez controlaba este partido hegemónico en ese momento en el país. Estamos en el México de 1994. Entonces, imagínense ustedes el poder que tenía el presidente de este partido, Claro. ¿no? El que presidía este partido, pues era nada más y nada menos que un señor que se llamaba José Francisco Ruiz Massieu. Entonces, bueno, este señor, pues no es ningún improvisado, o sea, es un señor que fue gobernador en el estado de Guerrero. Era, digamos que, de una familia de clase media, pero profesionistas. Era el segundo de 6 hermanos, todos varones. Su hermano mayor, que es Mario Ruiz Massieu, fue su procurador de la República. O sea, era la familia con poder, con hilos. Sí, ¿no? con hilos, al menos ya cuando crecieron todos, llegaron a unos niveles de poder y de puestos en la política y en el gobierno, digamos, bastante altos. O sea, él llegó a ser gobernador y después, pues, presidente del CEN del PRI. Bueno, resulta que para 1994, pues ya estaba en mero pico del poder. O sea, el que presidía el PRI, o sea, el presidente se encargaba de decidir quiénes iban a ser candidatos para gobernadores, para diputados, para senadores. Y siendo el partido que tenía más poder, pues obviamente que te seleccionaba y ya eras el que iba a ganar. Claro, o ¿no? sea, te estamos hablando de que era el partido que tenía más poder porque 70 años antes, desde 70 años antes, no había otro partido que hubiera ganado una elección. Claro. Entonces venimos de 70 años de tradición priista en todo México y obviamente en la presidencia de la República. Entonces, quien estaba ahí, pues era el mero mero, al menos junto con el presidente. Ok. Quizás una de las cosas que, además de ser presidente del partido en el turno, en el gobierno, pues también lo vinculaba mucho con el actual o en ese momento el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, porque pues fue su cuñado, mana. Sí. O sea, amistad y familiarizado era con el mero mero preciso. Era compadrazgo literal y metafóricamente. Entonces fue cuñado del mero mero preciso porque se casó en su momento
por ahí de los 60 con Adriana Salinas de Gortari y se divorció de ella en 1978. O sea, habían sido cuñados, pero ya para este momento, en 1994, ya no seguía esa Ya no había relación. esa relación familiar. Bueno, para no hacerles más largo el cuento, les voy a contar qué fue lo que pasó. Ajá. Pero recuerden que estamos en 1994. Le habían quitado la vida a Luis Donaldo Colosio 6 meses antes de este momento en el que estamos hablando. Ok. Entonces, para este momento, digamos que recién acababa de ganar la presidencia, si podemos decir, el que había sustituido a ese candidato presidencial al que le habían quitado la vida. Entonces, recién había ganado Ernesto Zedillo Ponce de León. Ya. Entonces, llevaba un mes en la presidencia este nuevo presidente de la República. Entonces, el cuate estaba en el mejor momento, ya había pasado esto de que les mataron al candidato presidencial, todo estaba como que acoplándose. Entonces, solo se veía como todo pinta para mejorar, estamos iniciando una nueva administración, un nuevo gobierno, todo bien. El 28 de septiembre, entonces, de 1994, Luis Macié se reúne con 180 diputados en un hotel del centro de la Ciudad de México, el Hotel Casablanca, que además era como un lugar bastante de moda para estos eventos políticos, ¿no? Donde todos nos reunimos aquí a platicar y a tomar el cafecito y un desayuno muy ejecutivo. Entonces, el cuate se reúne con así la crema innata de la política nacional, porque pues además la mayoría eran priistas en el Congreso, o sea, con todo el mundo. Y, mana, así les dio un discursazo de, miren, aquí ya vamos a empezar, de cero, no la pelan, no, con todo y que nos mataron al candidato, de todas maneras, miren, estamos en la presidencia y lo que viene. Seguimos siendo el futuro de México, decían ellos. Estamos ganando como siempre. El cuate muy entusiasmado sale por la puerta de una calle de este hotel, la calle José María Lafragua, se quita el saco, se va a subir a su carro y entonces arranca el motor del carro y de repente, ¡paz!, se oye un disparo. De la nada voltean a ver y sale un cuate morenillo, flaquillo, que tiene una metralleta en la mano. El caso es que la chingada metralleta, güey, se le atora y solo logra salir un disparo que llega precisamente al cuello de Ruiz Massieu. Con un disparo. Con un disparo, de pronto el cuate ve que se le traba el arma, una metralleta, así lo describen. Entonces sale corriendo, todo el mundo estaba saliendo del mismo hotel, o sea, la crema innata del PRI, senadores, diputados y demás, todos vieron ese momento en que el cuate echa a correr y Ruiz Massieu empieza a manchar de rojo toda su camisa blanca. Entonces, en ese momento lo trasladan al hospital. Llega como 40 minutos después de este momento al hospital y bueno, lo declaran sin vida. No hubo más que hacer para atenderlo a pesar de que trataron de darle la atención médica con mucha prisa, pero pues sí fue fulminante este único tiro que salió de una pistola trabada. El cuate pues salió corriendo. Policía así de la calle, el que estaba ahí en la calle, alcanza al tipo Bueno, el tipo que disparó resultó ser un tal Daniel Aguilar Treviño. Ok. Daniel era de Tamaulipas, tenía 28 años, o sea, estaba súper joven. Lo reclutó supuestamente un tal Jorge Rodríguez González. Este tal Jorge, que es quien recluta a Daniel, pues resultó ser familiar o hermano más bien, hermano de un funcionario que trabajaba en la Cámara de Diputados. ¿Para el PRI también? Del PRI. La traición. La traición, hermano. El caso es que durante los días siguientes, porque lo pescaron, pues obviamente Daniel Aguilar Treviño pues confesó todo. Dijo, no, yo supongo que le dieron unas caricias así bien fuertes
También. Porque en 2 días confesó absolutamente todo. Y que la verdad es que ya estando en esas, tú sabiendo que ya te cacharon y que te agarraron, Sí, pues ya estás ahí bien si tú, empinadísimo. una de dos, o estás adentro y no sobrevives, o estás afuera y no sobrevives. Sí. O sea, es como que es un volado, ¿no? Porque habiendo atacado al hombre segundo al mando después del presidente en un país, Ujú. era lógico que te ibas a echar en contra a toda la maquinaria del poder en turno o a los que te contrataron, A los que o te sea, por contrataron. haberle hablado. Probablemente tenían también igual mucho poder, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, como que, ¿qué te quedaba? ¿Qué te quedaba? Pues ya Pobrecillo mejor ves Treviño. Pepitas. Sí, ya mejor aquí. Mejor ves No, Pepitas, ya, me total. voy, pero no me voy sola. Me voy, me voy raspada, pero no sola. Exacto. Aquí me llevo a varios. Exacto. Y justo en esas confesiones, el Dani, que fue el que disparó a Ruiz Massieu, pues salpicó a Manuel Muñoz Rocha y Abraham Rubio Canales. A los dos los señalaba porque le habían pagado 50,000 nuevos pesos. Porque sí, hermanas, estamos en el año en el que todavía existían los nuevos pesos. Para las del segundo piso, muy probablemente ni siquiera saben a qué se refiere. En 1994 hubo una devaluación y le quitaron ceros a nuestra moneda. Y entonces salieron billetes y monedas que decían es un nuevo peso. Y así decía N de nuevo. Entonces las moneditas decían, son 5 nuevos pesos, son 10 nuevos ¿Te pesos. tocó a ti hablar de nuevos pesos? ¿Cuáles tenías? ¿Cómo hablar de nuevos pesos? Yo creo que tenía, oye, no ha pasado tanto, era 1994. Tenía como 11, 12 años. O sea, Ok. sí estaba como consciente del tema de usar los nuevos pesos. Oye, imagínense, hermanos, que esos 100 pesos eran una moneda dorada así grande y gruesa. Y de pronto esos 100 pesos se convirtieron en una monedita así de 10 centavos. Súper chiquitita. Claro. Entonces tú veías la equivalencia, o sea, como, digo, sin tener conocimiento obviamente de las conversiones y todo, pero tú veías una moneda de 1,000 pesos, que de pronto era una moneda más chiquita, que Ujú. ya no era toda dorada y decía un nuevo peso. O la de 100 pesos, que se convirtió, les digo, en estas moneditas súper chiquititas de 10 centavos. Entonces, así cambiaron. Bueno, Sí, sí te sorprende. pues al Dani le pagaron 50,000 nuevos pesos por cada diputado. Esta madeja se fue enredando todavía más cuando Jorge Rodríguez, o sea, el que había contratado al Dani, pues dijo que Ruiz Massieu tenía a varios priistas en su contra. Que varios de ellos estaban molestos por todas estas reformas que él empezaba a implementar. ¿Qué reformas? Pues al parecer él hablaba como de modernizar al partido, como empezar a abrirlo mucho más a otras personas, pero sobre todo porque quería como limitar un poco que entraran los negocios de estas personas que venden cosas indebidas. O sea, el tráfico. O sea, él estaba en contra de. Al parecer quería iniciar unas reformas que podían complicarle la cosa a quienes metían lana de ese tipo de negocios. Como el lavadito de dinero. Ujú, ujú. Y entonces él quería como hacer reformas para justo evitar. Pues al parecer sí, no sé tanto, la verdad es que tampoco lo vamos Así como a así santificar, ¿no? Que era quién San sabe, Ruiz tampoco se Massieu. sabe. Ajá. Pero al menos les iba a complicar el negocio a algunos, ¿no? A algunos al menos les iba a complicar un negocio, o al menos eso fue lo que dijo este señor Jorge Rodríguez, que es el que había contratado directamente al Dani, ¿no? Que fue el autor material. En este momento, para este momento justo, José Francisco Ruiz Massieu tenía este hermano, ¿se acuerda? El hermano Mario. Bueno, pues el hermano Mario en ese momento justo era su procurador de la PGR. Entonces, quien había recibido, digamos, la confesión del Dani,
y que dijo todo esto en los primeros 2 días después de que había ocurrido el asunto, pues fue, pues, el hermano de la víctima. Entonces, pues, como que había ahí cuestionamientos de qué tanta objetividad podría haber de que el hermano de la víctima Claro. fuera quien, pues, prácticamente liderara toda esta investigación, ¿no? Y sobre todo porque en ese momento ya se estaba señalando a 2 priistas, o dos miembros del partido, Ujú. del mismo partido de la víctima. Entonces, él renunció, Mario Ruiz Massieu renunció a la PGR 3 semanas después de todo esto y sale diciendo, dijo textualmente: "Los demonios andan sueltos". Y denunció que había mucha mano política y había muchas manos metidas en la investigación y como que no lo estaban dejando realmente hacer los trabajos para esclarecer lo que le había ocurrido a su hermano. Entonces, ahorita, para este momento teníamos a 2 personajes importantes señalados como responsables de, digamos, autores intelectuales Sí. de esta muerte de Ruiz Massieu. Abraham Rubio Canales y Manuel Muñoz Rocha. Ahora, vamos descartando primero. ¿Quién era Abraham Rubio? Pues este cuate de entrada, para este momento estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel ¿Por? en Guerrero, en Acapulco. Resulta que él había sido tesorero en la administración o durante la administración de Ruiz Massieu en Guerrero. Entonces, este cuate se le acusó de un fraude de no sé cuántos millones de pesos en un fideicomiso en Acapulco. Entonces, en cuanto terminó la administración de Ruiz Massieu en Guerrero, este cuate le hacen una auditoría y ¡pum!, a la cárcel. El caso es que había sido condenado de 14 años a prisión. Entonces, había como de que se creía que a lo mejor porque Ruiz Massieu lo había metido a la cárcel, quizás por eso, estaba motivado por ahí el mentado Porque crimen. quizá fue su chivo expiatorio también. Quizás había O sido sea, el como chivo de el expiatorio de Ruiz Massieu. gobernador, el otro trabajando con él y uno termina en la cárcel y el otro como presidente del partido. Ujú, Ujú, ujú. ¿no? Pero en entrevistas muchos años después, pues resultó que no, dijo, yo no tenía un pedo, de hecho éramos amigos, éramos compitas, entonces, o sea, nada que ver. Caso es que a él nunca se le investigó por la muerte de Ruiz Massieu, pero sí pasó los varios años en la cárcel por este fraude, pero nada que ver con Ruiz Massieu. Ujú. Entonces, el personaje señalado número 1, descartado. Nunca se le investigó, nunca nada, y al parecer no tuvo nada que ver con la muerte de Ruiz Massieu. Ujú. El otro era Manuel Muñoz Rocha, que era el segundo al mando en el comité ejecutivo. O sea, después de Ruiz Massieu estaba este cuate, Manuel Muñoz Rocha. Ujú. El ¿Quién se caso pudo es haber que visto beneficiado de la muerte de de Ruiz Massieu. Chiquiriquis? El caso es que se dice que Manuel Muñoz Rocha quería ser gobernador de Tamaulipas. ¿Se acuerdan que les decía que el presidente del CEN del PRI, pues básicamente decidía quién era candidato a Ujú. gobernador? Y que ser candidato a gobernador en esos tiempos era de, y vas a ser gobernador. No, Un teatro. recientemente, no sé por qué fue, la verdad es que ya ni me acuerdo, pero le investigué, quería preguntarle a ChatGPT que cuáles había, por lo de las elecciones judiciales, Mm, como el mayor porcentaje de participación en las en las elecciones. elecciones en el país, como para ver por qué se alarman tanto de un 12, 15% de un primer ejercicio, pues para tener como la comparación. Y entonces me pone el ChatGPT así bien perrita, me pone así como de, Ah, a partir de, no sé, del año 2000 donde empieza la verdadera democracia mexicana, así como de, donde realmente se puede constatar que hay una democracia, no sé qué, son tanto porcentaje de participación y me pone la lista, de ¿no? 2001. Y después le dije, no, pero pues en toda la historia de México, desde que fue Es que un antes tú. México independiente, ¿no? Y así como de sin dato, sin dato, sin dato, y empiezan como los temas del PRI, la lista y participación de
el 90%, 100%, y así, y en algún momento, no me acuerdo en qué presidente, lo decía, creo que en el de López Portillo, lo voy a confirmar, pero decía López Portillo, 100% de participación, y me pone en paréntesis, y me pone, sí, oficialmente se dijo 100%, jajaja. Y entonces se rió, Guillo, o sea, hasta la inteligencia artificial se rió de la democracia en ese entonces, ¿no? Me dio Sí, muchísima o sea, risa. la realidad es que las elecciones, no había forma, o sea, no había Ujú, forma de que si no eras candidatado por el PRI, no había forma de que ujú, llegaras a un puesto de gobierno de esos niveles, ¿no? ujú. Entonces, pues Manuel Muñoz Rocha se decía que quería ser gobernador de Tamaulipas y que Luis Macié Le no lo dijo que dejaba. no. No lo dejaba porque por alguna razón quería, yo creo que a otras Él personas dijo, o lo que tenemos otros sea. planes para Tamaulipas que no, tú no estás en ellos, chiquis. El Mm, caso es que pues él era el segundo, entonces después de Ruiz Macié, o no estando Ruiz Macié, quien quedaba, digamos, a cargo del PRI, pues era él, ujú. ¿no? Pero resulta que desde el día siguiente, o sea, el 29 de septiembre de 1994 hasta el día de hoy, Manuel Rocha, Manuel Muñoz Rocha está desaparecido. Mm. No se sabe qué fue y cómo fue. Desde el día de Al la día siguiente del atentado, o hasta sea, ahorita. no atentado, Bueno, del asesinato, del magnicidio del ujú. 28, para el día siguiente se nos peló el Manuel Rocha y no supimos nada más de él. Bueno, pero está olorosón también. Está oloroso. Muy oloroso, muy oloroso. El caso es que, pues con el único autor intelectual desaparecido y la necesidad de dar resultados, porque veníamos de que nos acaban de matar al candidato presidencial, entonces el presidente de la República, en ese momento, Ernesto Zedillo, pues dice, a ver, quiero a alguien que se encargue de resolver esto y que me aclare qué pasó porque no podemos quedar como estás. El caso es que dice Pablo Chapa Bezzani, tú ahora te vas a encargar de resolver el caso Ruiz Macié y lo nombra ¿Quién tal es cual. Pablo Chapa? Pablo Chapa Bezzanilla es un abogado también que tenía como trabajo como investigador en diferentes procuradurías. El caso es que Pablo Chapa Bezzanilla lo ponen como su procurador especial para el caso Ruiz Massieu. Resulta que el 28 de febrero de 1995, ya con Chapa Bezzanilla como su procurador, se viene la primera detención de un pez gordo por el caso Ruiz Massieu. Mm. Resulta que el presidente de la República, Ernesto Zedillo, le ordenó que arrestaran a Raúl Salinas de Gortari. No, por eso estaba en la El cárcel. hermano, así es, Mm, el hermano del presidente que acababa de salir, ujú. del presidente Carlos Salinas de Gortari. A su hermanito, pues que me lo entamba por orden de Ernesto Zedillo, porque lo acusaron de planear la muerte de su excuñado José Francisco Oye, Ruiz qué buen Massieu. chisme, porque la verdad es que pensándolo bien, por eso el Cedillo después, pues se pasó al otro bando. Porque mira, de haber seguido en el PRI, ay, no, él tenía que agarrar equipos de otros No, lados. pues si el otro Por dijo, eso se fue con la ay, oposición, porque pues se fue arrimando para allá, porque obviamente había entambado al al hermano del hermano expresidente, que del fue quien presidente que lo sucedió, que lo que dejó. digamos que en ese entonces el presidente lo eligió. Sí, Sí. básicamente. Y entonces, Porque al híjole, elegido se lo habían matado antes. traición. Sí. El caso es que también, además de acusarlo de haber pues mandado a matar a Ruiz Massieu, también le imputaron cargos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y algunos movimientos sospechosos de decenas de millones de dólares en cuentas en Suiza. Mm, Ahora, ¿por qué la PGR decidió, en qué se basó esta acusación a Raúl Salinas de Gortari? ujú. Bueno, primero, porque Rodríguez González, el que supuestamente había contratado al Dani,
era quien declaró que Raúl Salinas ordenó el asesinato, o sea, tenían el testimonio directo de este cuate que había contratado al autor material, digamos. Y él dijo que Raúl Salinas le ordenó este asesinato para frenar las reformas que Luis Massieu había implementado, o que estaba más bien por implementar, y fue Raúl Salinas quien le dio el dinero a Manuel Muñoz Rocha y a Abraham Rubio Canales para que ellos a su vez la pagaran a quienes iban a ejecutar este magnicidio. Y además, un teniente, coronel Chávez Ramírez, jefe de la seguridad presidencial, fue quien aseguró haber escuchado en una reunión en 1993 a los dos hermanos, a Carlos Salinas y a Raúl Salinas de Gortari, planear la eliminación de Ruiz Massieu, porque, según como lo dijeron, textualmente les digo, se les había salido del huacal. Es una expresión en México que dice, te estás cagando fuera del hoyo, no estás haciendo lo que te estoy diciendo, básicamente. Le estás mordiendo la mano que te da de comer. Ujú. Oye, ¿qué es un magnicidio? Un magnicidio es como el asesinato de un personaje de muy alto nivel. O sea, si un día nos Un matan, ¿va a ser un presidente, un magnicidio? gobernador. Sí, obvio. No, o sea, Nosotros tenemos muy alto nivel. ¿Qué te pasa? no, o sea, ya fuera de broma, como alto nivel, aunque Alto nivel, político. o sea, político. Político. Sí. Ok, ya. Que lo dijiste 2 veces, mi cerebro intentó conectarlo, pero después dije, me voy a quedar con la Sí, duda. sí, porque no es lo mismo que maten a cualquier cristiano. Ujú. Ay, hasta hay una palabra, hasta para eso te discriminan, Ay, no, hasta ni para que te niveles dicen esas perras. ni para que te maten te dejan en paz. O sea, Ni así deja la clase. ni así dejan la clase, qué Ay, feo no, que sean gente así. clasista. Ay, no. No. Bueno, perdón, continúa, por favor. Bueno, también se dice que hubo registros telefónicos, o sea, bitácoras de llamadas que mostraron comunicaciones frecuentes entre Raúl Salinas de Gortari y Manuel Muñoz Rocha. O sea, como que se llamaron días antes y días después de este asesinato de Ruiz Massieu. Entonces, esto pues refuerza un poco la hipótesis. Tenemos la declaración del cuate que contrató al Dani, más bitácoras de llamadas que dicen se estaban llamando unos con otros, más un coronel que declaró haber escuchado que iban a quitarse de encima porque se le salió del huacal. Y aparte se descubrieron estas pues transferencias millonarias de Raúl Salinas a cuentas en Suiza, que se decía que a lo mejor eran como pagos de este crimen. Entonces, con toda esta información, la PGR dijo, voy. Y se llevan a Raúl Salinas a la cárcel. Entonces tenemos en este momento a Raúl Salinas en la cárcel. Pero, a pesar de que lo tenemos en la cárcel, ¿dónde chingados estaba Manuel Muñoz Rocha? Ajá, el otro que según El que fue. supuestamente fue el autor intelectual, además de Raúl Salinas, ¿no? Entonces, a este cuate, el Muñoz Rocha, no te lo veníamos manejando, se nos desapareció desde el día siguiente del lugar. Entonces, pues los recursos se agotan, la cosa se nos está poniendo muy complicada, tenemos que resolver esto, pues ¿a qué recurrimos? Al palo santo, manas, al espiritismo. ¿A qué más? Ya no, queda de otra. Palo santo y espiritismo que nos vengan a decir, ¿dónde chingados encontramos al Muñoz Rocha, mana? Entonces, en plena primavera ya de 1996, la PGR, o sea, Chapa Besanilla, el subprocurador especializado o encargado de este caso, recibió un sobre sellado que no tenía remitente. Dentro de este sobre viene un croquis que está así muy detallado de una finca que se llama El Encanto. Resulta que esta finca era propiedad de Raúl Salinas de Gortari. El caso es que este sobre tenía una carta donde venía este croquis muy detallado de esta quinta, El Encanto,
y una nota que decía tal cual, llamen a la Paca. Llamen a Francisca Espera, Cetina la Paca. esto merece un efecto de sonido. Tum, tum. No, así como te abres el sobre y lees. Llamen a la Paca. ¿No? O sea, no es y tiene que salir humo negro, sale humo negro de abajo del escritorio de Chamba Besanilla y sale un humo y dice, Llamen llama a a la la Paca. Paca. Así de, si no sabes qué hacer, si no sabes cómo encontrar a tu ser amado, si no sabes qué, ¿no? Y de repente te cae la rosa de Guadalupe, un viento en la cara que te dice, llamen a la Paca. Qué ridiculez. ¿Eso? Sí. Mm. Pues resulta que esta nota anónima asegura que la Paca, o que Francisca Cetina la Paca, sabe dónde se encuentra enterrado el cuerpo de Manuel Muñoz Rocha. Yo quiero saber dónde está eso. ¿Dónde está qué? Así, que le llegó el sobre con el llamen a la Paca. ¿Quién lo dice? Los medios de comunicación No. nacionales y todo. O sea, dijeron, esta noche en Hechos. Resulta ser más que cómo llegó la Paca a la Procuraduría. ¡Ay, qué oso me dan los medios de comunicación! No. O sea, pero, a ver, es como si dijeras, esta noche en Hechos recibimos un sobre donde la Paca ha sido contactada. No, esto se supo después. O sea, Ah, en ese momento lo que sabíamos era que se había usado a una medium. O sea, eso sí lo llegamos a saber. ¿a poco? Sí. ¿Cómo ¿Públicamente? había? Sí. No, es que ahí te va. O sea, es que hubo todo un show. ¡Qué Hubo un pena, show. A oye! ver, espérate, es que vamos por partes. Ok, No te ok. me adelantes. Ok, ok. No te me ¡Qué pena, A ver, oigan! ¿quién era el autor del croquis? Primero, ¿quién había hecho ese dibujito tan detallado de esa quinta El Encanto? El autor de ese croquis se llama Ramiro Aguilar Lucero Ujú. y es tal cual un croquista de oficio. O sea, él se dedicaba a hacer croquis. Y era ex compañero sentimental de la PAC, de Francisca Cetina, la PAC. Pinches oficios de antes, güey, croquista. Sí, ¡Hora! sí, Oye, antes hubiera sobrevivido con mayor holgura. ujú, ujú. Había cosas que te pagaban Sí, que te por pagaban hacer por cosas hacer bien, y no tenías que ser estudiada, bien humanas. ¿sí? Ni letrada en eso. Bueno, que luego conformando mi derecha con la izquierda y quizá no me salieran tanto los Bueno, tú no croquis, hubieras fíjate. hecho croquis, pero a lo Ah, mejor hubiera habido otras pero hubiera sido actividades. medio. Ajá. Bueno, ya. Por ejemplo, bueno, el caso es que y él firma ese plano y según su propia declaración ministerial, fue él quien dibujó todo el mapa y lo hizo llegar a la PGR con la promesa de que ahí hallarían los huesos, al cual Ujú. literalmente lo dice, allí encontrarían los huesos del diputado desaparecido Manuel Muñoz Rocha. Bueno, Qué fuerte. la carta decía, sin rodeos, y lo leo textual, lo que decía la carta, Ujú. si quieren dar con el paradero de Muñoz Rocha, llévense a la bruja. Ella tiene la vista para estas cosas. Entre asombro y escepticismo, supuestamente, la Procuraduría se vio obligada. Claro. Claro, porque pues, les digo, ¿a qué más recurrimos? Y ya estamos desesperados. Ya estamos desesperados por saber dónde está el que sí era el autor intelectual, Ajá. Ya además. necesitábamos un Sí, resultado, digamos. necesitábamos dar resultados, Mara. O Mm. sea, dense cuenta, estamos desesperados. Entonces, nos vemos obligados a contactar a Francisca Cetina Chávez, alias La Paca, vidente experta en vudú y cartomancia. Y aquí marcó el inicio de este gran ritual, un ritual que se incorporaría por primera vez, al menos de manera documentada, a una investigación policial de la Procuraduría General de la República. Ay, Dios mío. Con esto, comadres, la PGR pasó, mira, de investigadores a espectadores de todo un show esotérico. Claro. Pues imagínate, es como de,
Ay, vamos a ver cómo están echando humo para ver qué nos dicen. Sí, nos vamos a la Quinta del Encanto. Nos vamos ahí, ya nos habían dado el mapita. Entonces, llegamos, imagínense la escena, o sea, llegando a la PGR con los camionetones, así con agentes ministeriales, con gente así armada y lo que quieras. ¡Pasen a la bruja! ¡Que ella nos guíe el camino! A ver, ¡que pase la bruja! Ahí va Doña Paca. Bueno, pues cruzaron así la entrada de la Quinta del Encanto. Ya andaban así como de manita, tú dinos para dónde jalamos, ¿no? Porque Ajá. llevaban el croquis, o sea, les dio un croquis y bien detallado, porque era un croquista profesional. Entonces, bueno, pues la Paca llegó con cigarro de copal en mano, con su palo santo. No es cierto, eso sí me lo estoy inventando, no sé cómo llegó, pero Y yo todavía diciéndote, ay, ¿a poco? con olor a copal, no, ¿el olor a hermana. copal? Ok. No, solo va ella como caminando porque Ujú. ella sabe y ella con una voz pausada, eso sí, señala un punto exacto junto a un ahuehuete, un árbol que se llama así, Ujú. hermanas, ahuehuete. Y dice, Aquí. aquí está. Oigan, oigan. Oye, perra ella, güey. Pero esto está en video. Tenemos imágenes, tenemos audio y video. Tenemos imágenes de el señor Chapa Besanilla con el hoyo que hizo porque la Paca le dijo, aquí. Y entonces los peritos de la PGR fueron y rascaron. ¿Dónde? Ujú. Donde la Dijo Paca la les Paca. dijo. Primero les dijo la Paca. Y entonces el señor Chapa Besanilla, frente a todos los medios de comunicación, saca un cráneo y dice, aquí está. Y todos los medios de comunicación Ojalá encontremos una foto del periódico. No, es que hay fotos. Es que hay fotos Vamos. del señor Chapa Besanilla mostrando orgullosamente este cráneo. Adelante con las imágenes, Joaquín. Adelante con las imágenes. Aquí está la prueba. Son las palabras que utiliza Chapa Besanilla. Y todos los flashes de las cámaras. Hasta los policías yo creo que hicieron. No. Sí, cierto. El show de Chapa Besanilla sale con el caso. Uno dice ya, caso cerrado, era todo lo que necesitábamos. Pero ¿cómo sabían? Evidencia científica. Pero ¿cómo saben que era de él? Ahí te va. O sea, ¿cómo confirmaron que era realmente Muñoz? Es que ahí viene el pedo. Ah, Ahí viene el pedo. Nos tiran el evento. ok. Nos tiran el evento y gacho. Ok. Porque tras ese hallazgo, tanto peritos mexicanos y hasta el FBI, hermanas, mandaron los huesitos que encontraron al FBI en Virginia, o sea, allá en las meras oficinas. Y el caso es que se aventaron, obviamente, un análisis de ADN y resultó que, como era esperado, pues esos huesitos no coincidían con el perfil genético de Manuel Muñoz Rocha. Y es más, no solo que no coincidieran, además todos los pedacitos, los huesos, ni siquiera eran de una sola persona, eran varias personas. O sea, eran huesitos de diferentes personas, incluso de diferentes edades y sexos. ¿Qué? O sea, la pinche Paca se puso creativa y dijo, órale, Ramiro, sácate una pala y sácate asáltate unas 3 o 4 tumbas. Órale, Ramiro, tráete unas 3 o 4 tumbas de aquí, unos huesitos, lo que sean. Pues mira, nomás de donde se pueda, de los que ya tengan tiempecito para que se vean que ya pasó, ponlos juntos, tápalos, hazte un mapa y diles que me hagan famosa. Es que ¿sabes cuál es el pedo? Que ni siquiera fue al Ramiro. Ah, ¿no? No, fue a su yerno. Resulta ¿Qué? ¿Y cómo salió el yerno? Luego se supo que la Paca le pidió a su yerno, o sea, al esposo de su hija, que fuera a ese lugar y que plantara unos huesos, o sea,
un calabozo. Para esto dijo el yerno, que se llama Joaquín, sacar los huesos? ¿de dónde te sacas los huesos? Pues le pregunta así de mana, ¿qué hago? Entonces, el 3 de octubre de 1996, la Paca le dice, ve a donde está tu papá, o sea, el papá de este manito Joaquín, o sea, don Joaquín, papá Joaquín, y le dice, ve a la tumba y saca los huesos y vas y los pones en este lugar de la Quinta del Encanto. El pedo fue que aquí el yerno de la Paca se me apendejó y no se dio cuenta que en esa tumba había pues más familiares enterrados. Y entonces él dijo, pues hueso es hueso, ¿no? O sea, ¿qué vas a saber que si es fémur, que si es brazo? ¿Qué? ¿Quién va a saber? Aquí se ocupa que se encuentre un cráneo, algo que parezca, dos que parezcan piernas, dos que parezcan brazos. Se chingó. Se puso creativo. Yo creo que hasta dos pies izquierdos ha de haber puesto el güey. Pues quién sabe qué tanto haya puesto. Pero en ese reguero dijeron, qué curioso, son diferentes edades, diferentes sexos, pero todos son familia. ¿No? Porque creen que hacen pendejos a la inteligencia tecnológica gringa de la época. Qué vergüenza, o sea, sí, llegó hasta el FBI. Yo qué oso. Se hubiera quedado aquí en corto. No. O sea, todavía se exhibe en otros países. FBI, necesito tu apoyo, por favor. Sí, diga. Es que, fíjese que tengo un problema que resolver. Y la Paca nos dijo que quiero no resto. Pero no le creemos mucho, porque es una medium. Entonces, o sea, no, pero pues la verdad es que cuando llegamos, o sea, no le creíamos, pero llegamos. Y luego, y pues, resulta que sí sí había huesos. Entonces, necesitamos su ayuda, porque ¿y ahora qué hacemos con los huesos? O sea, ¿cómo sabemos? Ajá. ¿Ustedes nos pueden ayudar? Sí, se los mandamos. ¿Cuánto va a salir eso? No, pues sí está caro, pero vale la pena. Pero vale la pena porque nos tenemos que sacar la duda. Ya dijimos en todos los medios que estábamos resolviendo el caso. Y con un cráneo en mi mano. Necesitamos confirmarlo nada más antes de seguirla. Ajá. Sí, antes de seguirle embarrando. Antes de seguirle embarrando. No, pues sí se los mandamos en una caja. Sí, Simón. Órale. Ahí les van. Qué oso, güey. Ya llegando allá, dijeron estos güeyes, estas pendejas. La ciencia, el FBI dijo, error de novata. Error de novata. Resulta que los huesos ni siquiera eran de una sola persona. Además, eran de varias. Claro. Bueno, pues Chapa Besanilla había presumido, hermana, el cráneo, así de aquí está el que andábamos buscando como prueba irrefutable de que había encontrado al supuesto autor intelectual. Quedó como estúpida la Chapa Besanilla. No. Antonio Lozano, pues también renunció para salvar su chamba, que era quien estaba como procurador de la Procuraduría General de la República. Y obviamente, pues fueron por la Paca. Por la Paca y toda su familia, y su exnovio, y por todo el mundo. O sea, el que dibujó el croquis, el yerno, su hija, mana. Está la Paca detenida literal con toda su familia, así todos paraditos así, porque la acusaron de sembrar pruebas. Pero mira, la neta es que sí, yo sé que tú dirás, pinche Paca se la voló con Se mamó con la construcción de pruebas, pues ¿sabes quién se mamó más? El Chapa Besanilla le llegó una carta, oigan. O sea, no puede ser posible. Imagínate que el grado de desesperación puedes tener como su procurador para... Pero vas en corto, ¿no? Me llegó esto. A ver, jálense dos policías a ver este pedo. No. Hizo espectáculo. Mandó medios de comunicación. Salió en portada. Él quería estar ahí enfrente. Por figurosa. Eso le pasó. Quedó como estúpida.
Pues sí, obviamente para este momento, pues totalmente desacreditado Chapa Besanilla, a pesar de que venía como con una carrera en temas de procuración de justicia, mira, desacreditado, y pues jamás se le volvió a ver, o sea, se escondió totalmente del ojo Ah, yo público. también me hubiera escondido del Sí, ojo público, o sea, la no, ¿con verdad. qué cara vuelves a salir, güey? No, ¿con qué cara confiar en ti la próxima vez? Siendo procurador, o sea, ¿con qué cara? Si vas a andar recibiendo, yendo a hacer operativos de cada carta que recibas, no, pues, es que Tan increíble esto. sí, es Yo, increíble. o sea, no, no. Pues la pobre Paca, la verdad es que le fue re mal. ¿Por Resultó que qué? había recibido, o le acusaron de haber recibido 1 millón de pesos en ese entonces, por haber sembrado esos ¿Pero quién le huesitos. pagó a la paca? Quien le pagó el 1 millón de pesos fue la Procuraduría por su ¿Qué? servicio de medium. ¿Qué? Sí, ese 1 millón de pesos se lo pagó la Procuraduría. ¿Qué? No, me estás diciendo una mentira. No, te lo juro. O sea, Está documentado. Está ellos documentado. mismos le La pagaron, Procuraduría le pagó. pero después, obviamente, cuando encontraron los restos. Sí, o sea, O le sí. dijeron, ten, te pago para que vayas y No, plantes. cuando encontraron los restos. Cuando encontraron los restos le dijeron, no mames, qué buena chamba. Qué buena chamba hizo la Paca. Págale. Porque había una recompensa que la Paca cobró. Ah, mira, sí hubo huesos. Salió bien efectiva Salió la bien Paca. efectiva. Y le pagaron su ¿Cómo milloncito de crees? Y pesos. luego, pero ¿por qué a ver, Pues cómo? la detienen por fraude Ujú. y por haber Pero si plantado los o que le pagaron sembrado. fueron ellos, o sea, la paca Pero no fue llegó. fraude, Pero, porque no era cierto, no me dio mis huesitos que yo estaba buscando, me dio otros huesitos. o sea, que Entonces, ellos mismos le dieron el eres un fraude dinero. para acá. Le dijo el Chapa Besanilla, le dijo, fraude para acá, mala medium, Charlatana, ¿cómo ves? charlatana. A mí no me vas a ver la cara de estúpida. Es que estoy que no me la creo con esta Es historia. así de increíble. Porque Mira. aparte, o sea, ella ni te pidió el dinero, no te sobornó, no te dijo, si me das esto, te digo dónde está el cuerpo. No. Tú de tu bolsillo de agradecimiento le diste dinero y Por luego el la buen acusas. trabajo que hizo. Y luego la acusas de fraude. Por fraude, porque no me dio los huesos que me dijo que me iba a dar. Me Po- dio otros huesos. Pobre paca, Pobre Paca. pobre paca. Pero a ver, pero ¿quién le dijo a la paca que hiciera eso? O sea, lo que se sabe y no está como del 100% confirmado, es que la Paca sí era como la bruja de Raúl Salinas de Gortari. O sea, como que él sí acudía, digamos que Raúl creía en esas normalmente, cosas. y que supuestamente como que trabajaba con él o Ujú. para él y le hacía como chambitas, pues trabajos de bruja o de medium o de cosas Ajá, así. ajá. Y entonces, como que ahí es como la ligan con Raúl Salinas de Gortari y después por eso es que ella puede como aparecer en la historia a decir, oigan, yo sé dónde está, ¿no? Y supuestamente por ser medium, pues sabía exactamente dónde habían enterrado estos restos en la finca de El Encanto, que era propiedad de Raúl Salinas. O sea, era como, así está de, digamos que de endeble estas líneas conectoras, ¿sabes? Ujú. O sea, están como muy débiles ¿qué pedo con la Paca? O sea, ¿por qué apareció una medium y por qué Chapa Besanilla le hace caso y todo esto? Y bueno, la acusan y la La encarcelan acusan, ahí la a toda su encarcelan familia. a ella por 15 años, la condenan, la sentenciaron a cumplir 15 años de prisión por el delito de uso indebido de atribuciones y sembrado de pruebas, por haber sembrado pruebas. Y además se le impuso una multa de reparación de daño de varios millones de pesos. ¿A quién le crees que tenía que reparar el daño? A la Procuraduría. Procuraduría. ¿Qué nos engaña? O sea, está bien estúpido. Bueno. Y ya, y me pagas. Ajá, Me pagas pagas y que me por, engañaste. me pagas por mentirosa. Medio mentirosa.
No lo vuelvas a hacer. Mala me. Mala medium. ¿No? La Paca estuvo por todo este tiempo en Santa Marta, Acatitla, que es la prisión. Padeció dentro del penal hipertensión, problemas gástricos, un montón de problemas de salud. Y según ella, quienes la habían puesto ahí, pues era solo como chivo expiatorio y pues eran grupos políticos que la querían mantener en ese lugar. El caso es que finalmente hasta una reforma en 2008, una reforma en el sistema de justicia penal en México que permitió que le modificaran su sentencia y que pudiera salir de manera anticipada después de cumplir 12 años en prisión. O Sí, pues sea, ya le tenía faltaban 15, 3, fue, pero pobrecita Paca. 3. El caso es que hoy se sabe que vive como muy discretamente en algún lugar en Iztapalapa, en la Ciudad de México, está con Sigue su viva. familia, sí. Y pues ha mencionado en diversas entrevistas que pues ella solo fue un chivo expiatorio, que hay un entramado político aquí mucho más complejo, que es todo un montaje que en realidad elaboró la propia Procuraduría General de la República. Y bueno, ella fue parte de este montaje, Pero nunca se ha salido o versión sea, esotérica policíaca. nunca ha salido alguna versión de la Paca como de, a ver, las cosas fueron así. No, A mí después me de esto pagaron, ella o sea, se ella no fue y declaró, se recluyó en Iztapalapa y como que ha estado fuera del foco y fuera de tema público. pero nunca supimos su versión. Tal cual no. O sea, ella solo hablaba de que era un chivo expiatorio, que Sí, la habían involucrado, pero que pero como nada acusa la más. Procuraduría, o sea, ¿de qué manera, no? O sea, como de ellos me contactaron, yo les dije, me dije, nada. No, ese Sí, nivel de detalle no señora te lo Paca, venimos manejando. cuéntenos, usted nomás Déjenos ahí, cuéntenos. déjenos el chismecito, Sí, porque esto está. la Sí, y entrevistamos. mire, ya a estas alturas ya no nos reímos. O sea, Sí, ya. a estas alturas la verdad es que ya nos reímos de esta. Así que ya nos podemos reír de este Ujú. tema. Entonces ya nos puede contar cómo Cuéntenos qué estuvo pasó, este cómo chismecito. estuvo. Ya salió al señor Salinas también. Sí, Ya, ya ya todo ni el le mundo está importa. bien, mira, ya total. Muy ¿Quién bien. se echó al Luis Massilla? Haya sido como haya sido. Ujú. Ya pasaron los años de condena. Ya estuvo. Y pues bueno, hermanas, esta es la historia de este caso esotérico, policíaco, Político. político de la cultura mexicana tan bonita, de Sí, la política en México. es un poco del México mágico, México mágico tan ¿no? hermoso. Muy Y bien. pues bueno, hermanas, esperamos que esta historia les haya entretenido, les haya parecido interesante. Ni en Déjenos Suiza tienen comentarios. estos casos tan Imagínate interesantes. vivir en Suiza y perderte de algo Perderte. así. Sí, estos Hombre, encabezados tan hombre. deliciosos. Ah, Muy bien. es parte de un folclore, dígase. Recuerden que nos pueden seguir en redes Sí, sociales, suscríbanse al canal, denos amorcito para que podamos seguir subiendo videos. para que sigamos platicando y echando este chismecito. Y pues recuerden, yo soy Anel Yo soy Daniela y nos y nos vemos. vemos en el siguiente. Chao.